Buenos días a todos, buenos días para todos los participantes de América Latina, buenos días para todos los participantes de Europa. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este webinar. Webinar titulado Aseguramiento del aislamiento y la hermeticidad en vidrios y ventanas de alta eficiencia. Comúnmente, cada vez más en Europa se les conoce un poco como, para resumir, como ventanas y vidrios Passive House. Quiere decir, ventanas y vidrios de alto rendimiento que son válidos para cualquier certificación internacional a nivel de sostenibilidad de la edificación y la construcción. Por lo tanto, es una palabra que Passive House con mucho nombre, pero a nosotros cada vez más nos gusta referirnos a edificación de consumo casi nulo. En el caso de países en los que todavía las certificaciones van un poco más despacio y los objetivos de ahorros energéticos o de lo que sería a nivel de cambio climático, también según el desarrollo del mercado, pues nos gusta hablar ya de edificios también de consumo reducido o de consumo muy reducido a nivel energético. Por supuesto, luego ya aparecen otras nomenclaturas que veremos como consumo nulo o cero o incluso lo que sería consumo positivo, ¿vale? Empezamos con la presentación. Vamos a poner ya la presentación en vuestras pantallas y, espero que podáis ver ahora el título. Si podéis ver ya el título, pues empezamos justamente. Formamos este webinar tanto personas que estamos en las empresas Swiss Space, Elke Barestal, como a la vez, en mi caso, también estoy como miembro fundador del consorcio Passive House, que es una asociación sin ánimo de lucro que a continuación os explicaremos y que está liderando diferentes iniciativas a nivel de componentes, soluciones industriales para el ámbito de la construcción y muy específicamente para el ámbito de lo que sería fachadas, envolventes, ventanas, etc. Perfecto. Vamos a ver. El consorcio Passive House o consorcio es una asociación sin ánimo de lucro o consorcio para favorecer todo lo que sería la industria de la construcción de edificación de consumo reducido. Fundamentalmente está orientada a tener un compromiso de todos sus integrantes, industrias o empresas que están en el ámbito de la construcción o de los componentes o soluciones necesarias para la construcción y edificación y que están completamente comprometidos con lo que sería dejar un legado mejor a nivel de nuestros futuros descendientes o descendientes actuales y también hacer lo que sería favorecer el crecimiento de una industria que sea una industria de alto rendimiento, una industria que favorezca un cambio de paradigma a nivel de lo que sería una próxima revolución a nivel de infraestructuras. El mundo necesita de infraestructuras mucho más eficientes porque antes de favorecer, como se está favoreciendo, y es tremendamente y es prioritario, todas las energías renovables, lo más importante antes incluso de eso es consumir lo menos posible de una manera lo más eficiente y eficaz posible. Vamos a pasar ya a lo que sería un poco el seminario completo y ya en los primeros puntos. Al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que los productos, las soluciones y los sistemas de la industria de la construcción cada vez estén más utilizados y más adaptados a las diferentes certificaciones, a los diferentes paradigmas, a los diferentes desarrollos de edificaciones de menor consumo, edificaciones de mayor confort, edificaciones que favorezcan la salud y la integridad de las personas que habitan y viven en ellas, certificaciones y productos que favorezcan mejoras económicas a nivel de los estados, a nivel de los países, a nivel de las regiones, favoreciendo el uso eficiente de todos sus recursos y, por último, al final, el que todo esto revierta en un ahorro energético, en un menor consumo y generación de CO2 que pueda ayudar a que todos los objetivos del Tratado de París, que todos los países que estamos representados hoy en la inscripción a través de ustedes, pues nuestros países han ratificado y cada uno en los próximos meses o años
tiene que empezar a generar iniciativas. Lo que hoy vamos a presentar son iniciativas que contribuyen a este cambio en cada una de las regiones y mercados. La sostenibilidad como palabra, ¿vale? La sostenibilidad como principio, al final nosotros lo tomamos como cuántos recursos se utilizan en la creación de nuestras soluciones y sistemas que luego van implantadas en construcciones y edificaciones, cuánto ahorran durante el ciclo de vida y qué coste tiene su reciclaje. Estamos yendo hacia una economía más circular, pero hacia soluciones que realmente se puedan medir en cada una de ellas su impacto desde el nacimiento, desde el uso de los recursos iniciales, consumo que favorece, que ahorra a lo largo del tiempo y luego lo que sería todo su reciclaje posterior. Con el fin de llegar a edificaciones de balance energético reducido, ¿vale? Neto, podríamos decir, o positivo. Neto sería neto o cero, ¿vale? Lo que serían los Zero Energy Buildings y en algún momento podrán llegar incluso a ver sistemas positivos. En el ámbito de América Latina, donde nosotros nos englobamos, solo conseguir que las edificaciones, las nuevas construcciones tengan una reducción de consumo energético, una reducción de lo que sea de recursos, más un aumento de confort, un aumento de la salubridad, calidad del aire, etcétera, etcétera, más los ahorros económicos y menores consumos de combustibles fósiles, que muchas de nuestras naciones y nuestros mercados son consumidores netos de recursos fósiles, con lo cual se genera una problemática a nivel de balance de pagos. Todo lo que ahorre el país en sí mismo y cada una de las familias, cada una de las nuevas construcciones, al final es positivo para el país, porque esos recursos que antes se consumían en mayor cantidad de combustibles fósiles pueden consumirse en otras iniciativas a nivel de país, a nivel de región, a nivel de comunidad, ciudad o pueblo y a nivel de familia. Simplemente ya aportar la parte de que en este webinar de todo lo que sería una construcción con cierta eficiencia, nos vamos a enfocar mucho en la parte de aislamiento térmico de fachadas, incluidas, por supuesto, ventanas, vidrios, las roturas de puente térmico en la parte que están afectadas justamente en la envolvente a nivel de ventanas, vidrios y ventanas de calidad con ciertas prestaciones. Por supuesto, lo que serían los principios Passive House, los principios de consumo reducido a nivel de edificación, constan de otros principios que les daremos menos importancia en el webinar de hoy. Para terminar, estas son las empresas que forman parte del consorcio y vamos a pasar directamente ya a lo que sería la presentación de los principios básicos de una edificación eficiente, tal y como entendemos bastantes miembros y players de la industria actual de la construcción y de la industria accesoria para la construcción. Vale. Pasamos a lo que sería una definición, bueno, de edificación de consumo reducido o edificación se le puede llamar pasiva. En nuestro caso es una edificación que tiene unas características de mejora a nivel de eficiencia. En el caso ya, si hablamos de los principios Passive House, que son muy sencillos y iremos desde el Passive House a todas las otras certificaciones y modelos como LEED, como BREEAM, que los veremos a continuación, pero vamos a empezar con algo muy sencillo como es edificio pasivo, lo que es un alto grado de aislamiento, ¿vale? En lo que sería una generación de roturas de puente térmico o disminución de los puentes térmicos que pueda tener la construcción, controlar infiltraciones, es decir, generar una gran hermeticidad en ese edificio que bien se construye de nuevo o bien se hace una renovación. Y la parte que más nos importa, probablemente a todos los que estamos integrando este webinar, la gran importancia que tiene para todo esto el componente ventana, el componente vidrio, el componente una fachada ventilada, una fachada a nivel, un muro cortina de vidrio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, aparece una última parte que cuando generamos un edificio tan bien aislado y tan hermético, pues aparecen problemáticas de ventilación, pero son sencillamente subsanables y lo que puede parecer un problema se termina convirtiendo en una gran ventaja, pero lo veremos un poquito más adelante.
Pasemos. Simplemente por comentar un poquito lo que sería principios básicos de un estándar y cómo lo vamos a ir trasladando luego a otras metodologías que todas al final son bastante parecidas y todas las soluciones de las industrias que estamos en este consorcio, absolutamente todas, estamos en todo el resto de certificaciones como LEED, BREEAM y otras posibles. Al final, lo más importante es tener un cuidado muy especial para lo que sería la capacidad y la calidad de los componentes que ellos generan un sistema. Ese sistema va a un detalle o a una ejecución constructiva y que hay que producir e instalar de forma industrializada en la obra o en la edificación. De esto al final es de lo que trata. No vale solo el que haya innovación, tecnología aplicada a componentes, esta a la vez aplicado a sistemas, si luego los sistemas en el lugar de destino, en las regiones o países, en los países en este caso de América Latina, no se genera una producción, una instalación acorde, porque entonces puede haber muchísimas pérdidas de toda esa eficiencia teórica, ¿vale? Aquí estaríamos viendo un poquito los 5 principios básicos y los vamos a ir orientando luego ya totalmente a fachadas, ventanas y vidrios. Pero bueno, por resumir, el aislamiento térmico, la ausencia o reducción de puentes térmicos, la estanqueidad o hermeticidad a nivel de evitar flujos de aire no deseados, flujos de aire que generan que, por ejemplo, las personas cuando tienen una transmisión de calor cercano a través de un puente térmico, vayan más al aire acondicionado, a la climatización, a bajarla porque se sienten que les entra el calor, por ejemplo, por insolación también, o vayan más al lo que sería el sistema de calefacción por lo mismo, porque por radiación pueden estar sintiendo que aunque la temperatura de lo que sería de la estancia fueran 21, 22, 23, 19, 20 grados, una temperatura agradable, esa persona sienta que tiene frío o que tiene calor y eso favorezca el consumo a través de todo lo que serían los mecanismos de calefacción o climatización. Y ya pasaríamos al cuarto punto, de que sería una ventilación mecánica, y a un quinto punto que el certificado Passive House ha hecho un gran favor para todo el ámbito de los vidrios y las ventanas, en cuanto a que hay un punto muy sencillo, muy específico, que habla exactamente de lo que es una ventana, una puerta y sus componentes para conseguir una cierta calidad y una eficiencia, una gran eficiencia. Este es un resumen visual donde pueden ver, bueno, pues un poco lo que puede significar en un edificio, en lo que sería una vivienda, lo que serían estos 5 principios básicos, ¿vale?, de una construcción, un edificio con un cierto nivel de eficiencia, ¿vale? Y es importante que nos vamos a ir ahora ya cada vez centrando más en lo que sería vidrios primero, a través de Swiss Spacer y explicaciones y formación de ellos, y a través de Gevaert Stahl en ventanas, ¿vale? Pero realmente influye en cubiertas, influye en toda la fachada, influye en muros, influye en cimentaciones, etcétera, etcétera. Un par de principios adicionales hay muchas veces cuando ustedes miren o si conocen ya los principios Passive House o similares o otras certificaciones como LEED, al final hay muchísimas posibilidades, pero sí que es verdad que es bueno reducirlo a principios que se cumplan y que se implanten. Pero sí hay 2 que son interesantísimos, como es el control solar y lo que es la parte de una modelización, una cierta forma y metodología de cómo medir esas ganancias o esas pérdidas de calor o de frío. Estemos en un clima templado, un clima cálido o un clima frío, o en una temporada cálida o en una temporada fría. Es decir, hay gente y muchísimos profesionales, cada vez se añaden más principios, pero sí que es verdad que hay cosas muy prioritarias, como son los 5 que hemos visto y estos 2, porque si no conseguimos en regiones cálidas el control solar, o en regiones frías exactamente igual el control solar para tener ganancias de temperatura cuando hace frío, o el control solar para evitar los incrementos de temperatura interior. Si no conseguimos el que haya una cierta modelización sencilla, que todos los operadores del sistema constructivo, instaladores, productores, constructores, desarrolladores, entiendan de forma sencilla y lo vendan y lo pongan en valor ante sus clientes,
pues todos los principios se van quedando cortos. Y al final puede parecer que en vez de que sea una inversión se convierte en un gasto, cuando no lo es. Si se pone en valor realmente los pequeños incrementos que hay sobre la calidad de estos componentes y estos sistemas, se transforman con creces en ganancias de la rentabilidad y de la eficiencia y también de la imagen de esa inversión y del futuro de siguientes inversiones. Por terminar esta parte y ya empezar a dar paso a los otros dos ponentes, simplemente, bueno, pues otra visualización de lo que sería una edificación tradicional respecto a una edificación de consumo energético reducido o más eficiente, en la que se hace un control importante de tanto lo que sería aislamiento, lo que sería transmisión, lo que sería hermeticidad. Este es un poco un pequeño ejemplo y ahora veremos los ejemplos muy orientados a ventanas y vidrios. Resumen simplemente los 5 puntos que hemos visto antes, de otra forma, pero muy interesantes. Cuando a nivel constructivo, a nivel de desarrollador de real estate, tenemos claro que con unas pocas medidas podemos generar una propuesta y una oferta al mercado muy diferencial. Está empezando a pasar, por ejemplo, en España, donde nosotros nos situamos ahora mismo, donde hace 4 o 5 años todo el tema de consumo, edificios de consumo reducido, era como decir, no, yo construyo a lo tradicional, era complejo el avance. Actualmente todo aquel que, por ejemplo, ha comprado una edificación con una metodología, una certificación LEED, una certificación BREEAM, una certificación Passive House, esas casas se ponen en valor tanto a nivel de arrendamiento, a nivel de lo que sería generación de una renta, como a nivel de vender a posterior ese bien raíz o ese inmueble. Con lo cual, todas las fases y toda la cadena de valor de una edificación, una construcción y un desarrollo a nivel de real estate puede aportar y puede captar más valor del que actualmente capta sin ninguna problemática y sobre todo es un valor mucho más sostenible. Está ocurriendo ya en barrios y vecindarios en ciudades en Europa que aquellas promociones, aquellos desarrollos de edificios que cumplen ciertas y tienen ventajas a nivel de consumos, a nivel de confort, a nivel de salubridad, etcétera, etcétera, empiezan a tener mucho mayor salida y mayor valor en ese mismo barrio que está rodeado de edificaciones tradicionales. Con lo cual tienen un mayor valor y una propuesta más fácil de vender para el desarrollador, también para el constructor que termina generando una tipología de cliente de alto valor, un cliente que valora lo construido y las soluciones que estén bien producidas e instaladas, y también, por supuesto, para la persona o lo que serían las familias o los consumidores finales, sean familias o empresas, en el caso de edificaciones como pueden ser ya comerciales, hoteles, shoppings, hospitales, etcétera, etcétera. Una pregunta, y por terminar, y aunque no está muy interesante, es qué pasa con la vivienda social. La vivienda que tiene unos costos de ejecución muy reducidos, normalmente liderados por las regiones, por los estados o por las provincias o incluso por las ciudades, en las que favorecen el que personas con menores recursos puedan acceder a una vivienda ya sea arrendada o una vivienda en compra con unas condiciones preferenciales. Esas viviendas cada vez más se están empezando a construir con las mejores ventanas, los mejores vidrios, porque esas familias que necesitan ayuda a nivel de recursos económicos son las que cuanto menos consumen, menos cuestan durante 20, 30 años a esa región, a esa provincia, a ese estado o a esa ciudad que ha hecho ese desarrollo social. Con lo cual, muchísimas veces cuando yo viajo a Chile o cuando viajo a México, a Colombia, a Centroamérica, la vivienda social se mezcla y parece, no, pero esto para la vivienda social va a ser imposible. Y es todo lo contrario. Cuando a los organismos públicos se les explica bien que una mejor inversión hoy les va a generar ventajas durante décadas, porque esa vivienda se va a ocupar por familias, a veces la misma y a veces diferentes familias, con requerimientos y necesidades de reducción, o sea, de ayuda económica, con lo cual cuanto menos consuman, cuanto más estables están, cuanto más salubre tengan el aire con el que están conviviendo y la vivienda tenga esas ventajas, menos costos van a tener también para el Estado. Con lo cual la vivienda social también entra en las ventanas y los vidrios de alta calidad.
Y ya por terminar, simplemente hay muchísimas certificaciones. Sí que es verdad que a nivel internacional, tanto LEED como BREEAM como Passive House empiezan a ser líderes, ¿vale? Cada uno en sus regiones, cada uno tiene sus ventajas, cada una tiene sus aportaciones. En nuestro caso nos gusta cada vez más mirar a todas, intentar satisfacer todas, porque realmente las soluciones las pensamos a nivel global todos los integrantes. Simplemente como un resumen, ¿vale? Estaríamos hablando de lo que sería qué aporta LEED. LEED es unas certificaciones, es unos desarrollos, es una forma de trabajar y al final conseguir unos sellos tremendamente interesantes. LEED es mucho más integral que Passive House. La gran ventaja de Passive House es que es muy enfocada y se puede hacer muy fácilmente. Y eso aporta un valor muy grande para transformar una industria tan tradicional a veces y tan difícil de transformar. LEED, la gran ventaja que tiene es que es tremendamente global. Estamos hablando al final de la parte de construcción, la parte de diseño, estamos hablando de la parte de mantenimientos, de la parte, es decir, todo un ciclo aún más complejo y más integrado, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, de BREEAM, pues BREEAM tiene también sus aportes y tiene sus matices, exactamente igual que Passive House y exactamente igual que LEED, y todas tienen al final algo diferencial. Si vamos a, por ejemplo, una certificación que no es tremendamente común en algunos países, en otros sí empieza a serlo, sobre todo en edificación comercial, en oficinas, en edificación, y puede serlo mucho más cuando con todo el tema del COVID-19, es decir, todo el tema de calidad del aire, salubridad, higiene, es decir, certificaciones que van un poco más orientadas a lo que sería la evitación del síndrome de edificio enfermo. Pues todo este tipo de certificaciones, al final todas tienen sus ventajas, todas tienen un aporte, pero todas, absolutamente todas, si volvemos a Passive House, se centran y para todas es muy importante lo que sería la envolvente, lo que serían las fachadas, lo que serían las ventanas y lo que serían los vidrios. Con lo cual nuestra industria está de enhorabuena, es una industria que tiene un desarrollo en todas las áreas más o menos desarrolladas con muchísimo futuro. Algunas estarán en edificaciones de consumo neto o incluso positivo en pocos años, como pasa en Alemania. Otros estarán reduciendo esos consumos, mejorando el confort, mejorando la salubridad de los habitantes que estén en esas estancias o esos edificios, pero todas las ventanas y los vidrios tienen un punto preferencial. Vamos a pasar ya a lo que sería el siguiente ponente. El siguiente ponente es Enrique Galán, es el manager para América Latina de Swiss Spacer. Entonces, él ahora va a hacer una pequeña presentación de lo que sería cómo podemos mejorar el aislamiento y reducir las transmitancias de un vidrio que termina afectando brutalmente a una ventana que queremos que sea de alta eficiencia. Y bueno, sin más, ponemos ya la presentación de nuevo y Enrique empieza con su presentación. Muchas gracias, Sergio. Primero me retiro la mascarilla ahora que Sergio ha terminado su presentación y cumplimos todos los requerimientos. Y me presento, soy Enrique Galán. Lo primero, darles las gracias a todos por su asistencia hoy a nuestro webinar, mandarles un afectuoso saludo a todos nuestros asistentes en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Chile, a todos ahí en Latinoamérica, desde España y a nuestros asistentes también en Europa. Y hoy les quisiera hablar de las transmitancias y el aislamiento de los vidrios en las ventanas Passive House, porque la eficiencia, la envolvente de los edificios de nueva construcción o en los edificios, las reformas de edificios ya existentes, es cada vez un tema de mayor importancia, es un tema capital, es un tema que ya en Europa, en Norteamérica y en ciertas partes de Asia se está llevando, es un tema que está muy al día y ya en breve es un tema que empezará a ser de vital importancia también en Latinoamérica. En primer lugar, aquí a un modo muy introductorio, me gustaría enseñarles este mapa, un mapa mundi climatológico, donde se pueden ver las diferentes regiones, donde todo el mundo sabe las opciones más azules, más claras representarían el frío y las más cálidas, el amarillo, el rojo representarían las más cálidas. Y es fundamental aclarar esto porque todas las certificaciones se adaptan a las distintas regiones climatológicas, porque no es igual los requerimientos que necesitan una envolvente, una fachada, un vidrio
una ventana en el calor que podría tener Guatemala o en el frío que podría tener Alemania. Es por ello que todas las certificaciones se adaptan a cada una de las regiones, que se agrupan en un total de 7, pasando desde la más fría, que sería la ártica, fría, templada cálida, cálida calurosa y muy calurosa. Pero lo importante es resaltar que todos los componentes son igualmente válidos para todas las regiones, porque una buena ventana, un buen aislante, es igualmente válido para el frío alemán que para el calor que pueda hacer en Centroamérica. Viendo esto, pasemos a especificar cuáles son algunos de los componentes que afectan en el cálculo de la transmitancia de una ventana completa. En este caso vamos a presentar los 3 componentes que ven a continuación en su presentación. Sería el vidrio, que ahí tiene el nombre de glass, se representaría con la terminología UG, la G por supuesto del día de glass, y vendría afectado por distintos conceptos, si fuera vidrio simple, un vidrio insulado, incluso un vidrio triple, el grosor y demás. El segundo componente que influiría en la transmitancia total de la ventana sería el marco en sí mismo, representado en la fórmula que veremos a continuación con la terminología UF, F de frame en inglés, y también sería tener muy en cuenta los componentes, el material por el que está compuesto el marco en sí, ya sea aluminio, ya sea madera, ya sea PVC, una mezcla de los componentes anteriores. Y por último tendríamos el espaciador o el intercalario, que también tendría una importancia capital en el cálculo de la transmitancia total de la ventana, debido fundamentalmente a su componente, al material del que está compuesto, que puede ser aluminio, como es lo más tradicional, como es lo que estamos viendo actualmente en los mercados de Latinoamérica, como podría ser el acero o como podrían ser nuevos materiales, nuevas tecnologías que se están empezando a implementar mundialmente, como el SAN, que veremos a continuación y les explicaré detenidamente. Las reglas de cálculo, porque hemos estado hablando de la transmitancia. La transmitancia es la medida del calor que fluye a través de los materiales. Para representarlo, la transmitancia total de la ventana sería la UW, la W de window, y la fórmula sería el sumatorio de la transmitancia del cristal por su área en metros cuadrados, por su superficie total, más el área del marco, también en metros cuadrados, en superficie por su transmitancia, más el valor de la transmitancia del componente por su longitud lineal. En este caso no hablaríamos de área en metros cuadrados, sino longitud lineal, el perímetro del espaciador o el intercalario. Todo ello estaría dividido por las áreas, la suma de las áreas del marco y del vidrio, y nos arrojaría unos valores, normalmente 1,5, 2, 2,5, 3, esos serían los valores aproximados, normalmente dependiendo de los componentes y los materiales que estaríamos manejando. Vamos a ver con ello unos sencillos ejemplos para calcularlo y ver cómo afecta cada componente de manera individual y cómo se podrían hacer posibles mejoras en el aislamiento modificando ciertos componentes uno por uno. En este caso tendremos una ventana de aluminio de 1,23 por 1,48 metros con una transmitancia total de 1,74. El marco estaría compuesto por aluminio, tendría una transmitancia de 2. El vidrio sería un vidrio insulado con un gas argón en su cámara con una transmitancia de 1,1 y el espaciador también sería de aluminio con una transmitancia de 0,077. Como aparece en esta gráfica, la transmitancia total de la ventana con esos componentes sería de 1,64. Vamos a ver ahora ciertas mejoras, ciertas modificaciones que podríamos efectuar a esta ventana para afectar a su aislamiento y, por ende, afectar a su transmitancia térmica. El primer cambio que podríamos hacer sería mejorar la transmitancia del aluminio que compone el marco. Si mejoramos la transmitancia, conseguimos una elección de aluminio con una transmitancia mejor, por ejemplo, de 1,7 en lugar del 2, la transmitancia total de la ventana bajaría de 1,64 a 1,56, prácticamente una décima de mejora. Si en lugar de modificar el aluminio que compone el marco, modificamos el gas y ponemos modificamos el gas argón por el gas criptón, bajaría la transmitancia de la ventana a 1,53. Sin embargo, en el último ejemplo, como podemos ver ahí, si modificamos el espaciador, el tradicional espaciador de aluminio,
por un espaciador de alto rendimiento, de alta eficiencia energética, como el caso del espaciador SwissSpacer Ultimate, donde la transmitancia del espaciador respecto a la del espaciador de aluminio sería prácticamente la mitad, bajaría de 0.077 a 0.032, la transmitancia de la ventana bajaría a 1.46, prácticamente 2 décimas respecto a la ventana inicial. Y el caso de una ventana compuesta por PVC sería exactamente igual, efectuando las mismas modificaciones, primero cambiando la transmitancia del PVC o cambiando la transmitancia que podría tener el vidrio a base de cambiar el gas argón por gas criptón, y por último igualmente cambiar el espaciador de aluminio por el SwissSpacer Ultimate. Veríamos igualmente una mejora sustancial respecto a la ventana original. Y esto es muy importante, conocer los componentes que afectan al aislamiento, los componentes que afectan a la transmitancia y por ende al aislamiento de nuestra envolvente, de nuestra ventana, de nuestra fachada, porque cada vez más el mundo está requiriendo, está enfocándose hacia un nuevo horizonte de eficiencia energética. Y les quiero poner el caso de Corea del Sur, porque es un ejemplo muy ilustrativo, que está muy de actualidad y que va a ejemplificar a la perfección lo que está pasando en muchas partes del mundo y lo que va a pasar en breve en Latinoamérica de igual modo. En los últimos años, desde el 2014 más o menos, pongamos 6, 7, 8 años hacia atrás, el gobierno de Corea del Sur ha ido regulando la máxima transmitancia que pueden tener las envolventes en las edificaciones, tanto de uso comercial como uso residencial, en Corea del Sur. En el 2014, como en el 2015 en este caso, como podemos ver, regularizaron que la máxima transmitancia que podía tener una envolvente comercial de uso comercial en Corea era de 2.1, mientras que la de uso residencial era de 1,5. Poco a poco, cada año, el gobierno coreano ha ido regulando más, poniéndose más estricto, exigiendo más, hasta llegar a la actualidad a unos valores cercanos a 1, tanto para uso comercial como para uso residencial. Aparte de legislar y, de cierta manera, obligar a las nuevas construcciones o a las reformas de las construcciones ya existentes a alcanzar esos valores de transmitancia, está fomentando a los inversionistas, está bonificando a los inversionistas para que acudan al mercado de Corea del Sur, a su vez que está haciendo ahorrar costes y ahorrar en medida de ahorro de impuestos a las empresas que se adapten a los requerimientos que están legislando hacia ello. ¿Y por qué digo esto? Porque como hace unos años tuvimos en la cumbre de París hacia el cambio climático, la inmensa mayoría de naciones del mundo se acogieron y aceptaron los términos que se recogen en el Acuerdo de París. Por lo que cada país, como ha comentado Sergio anteriormente, durante los próximos meses, años, es un plan a futuro, a corto, medio y largo plazo, irán regularizando cada vez más la eficiencia energética en sus países y el uso y el mal uso, en ese caso, de la energía que se está produciendo, que se estaba produciendo en el pasado, que se sigue produciendo en el presente y que habrá que minimizar poco a poco en el futuro. El caso de Corea no es un caso excepcional porque en Asia está pasando, en China, en Corea o en Japón, por ejemplo, en Europa está pasando y en Latinoamérica poco a poco estará por empezar igualmente. Es por eso que conocer los componentes que afectan a la transmitancia y al aislamiento de las envolventes es fundamental para empezar a abrir un mercado, ser los primeros y adaptarnos a las nuevas regulaciones que 100% acabarán llegando a todos los países. Y hablando de los componentes y hablando de lo nuevo que está por llegar, para adaptarse a las nuevas regulaciones, y como hemos visto, se podían modificar ciertos componentes, se podía modificar la transmitancia del aluminio en caso de un marco de aluminio, se podía modificar el gas que está en las cámaras de un vidrio insulado o se podía cambiar el espaciador. Hay que analizar el coste-beneficio e implantación que podría tener cada una de estas modificaciones y es muy importante reseñar que en el caso del espaciador, por unos pocos dólares por metro cuadrado por la ventana, en unos pocos dólares, la diferencia de transmitancia y por ende la diferencia de aislamiento y la máxima eficiencia energética que puedes conseguir es muy grande si la comparas con las mejoras que podrías hacer en el vidrio o las mejoras que podrías hacer en el marco. Por unos pocos dólares la eficiencia es máxima.
Por lo tanto, ¿cuál es el impacto del espaciador warm edge, el espaciador de borde caliente o de borde frío? Primero, me gustaría hacer un rapidísimo repaso a la situación tradicional en las ventanas, en los mercados de Latinoamérica y en general en muchos mercados, donde todavía el espaciador tradicional sigue siendo un espaciador de aluminio. ¿Qué pasa con el aluminio? Que tiene una conductividad térmica enorme. La conductividad del aluminio es muy grande. Entonces, nuestra envolvente, por muy buen vidrio que pueda tener, o muy buen marco que pueda tener, tiene un punto débil térmico muy grande. ¿Qué es un puente térmico? El puente térmico al final es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior que lo conduce a través del espaciador de aluminio, lo que produce radiación, lo que produce corrientes de aire, lo que produce en definitiva un menor confort humano, una pérdida de energía, lo que repercute directamente en nuestros bolsillos, en un mayor consumo de recursos y de costos económicos, una condensación, una mayor posibilidad de condensación, que aparte de una peor estética, puede generar humedades, olores y moho, lo que repercute en una menor salubridad. Yo, en mi caso personal, tengo muchísima alergia a las humedades y al moho, como yo conozco a bastantes personas, y este tema es de vital importancia, que poco a poco se irá mejorando, y por eso es de vital importancia este tipo de soluciones que incrementan, más allá de la eficiencia energética, también la salubridad de la edificación a través del gran aislamiento de la envolvente. ¿Por qué es vital un espaciador de vidrio aislante mejorado térmica y estructuralmente? Pues como les comentaba anteriormente, la conductividad de los materiales de los que está compuesto el espaciador influirá directísimamente en la transmitancia. Por ejemplo, tenemos, poniendo de base, partiendo del ejemplo del cristal, con una transmitancia en torno a un valor de 1, el aluminio tendría una conductividad, una transmitancia de 160 veces mayor que el vidrio. Sin embargo, los nuevos componentes, los nuevos materiales que se están utilizando para la composición de los nuevos espaciadores, por ejemplo, los espaciadores de Juice Spacer Advanced o Ultimate, el SAN, que les explicaré un poquito más adelante cómo están compuestos, tendría una transmitancia de 0.16, lo que es aproximadamente unas 1000 veces menor. El aluminio tendría 1000 veces más conductividad térmica como material que los nuevos materiales de los que se componen los nuevos espaciadores que están llegando para quedarse en el mercado. ¿Qué es el SAN? El SAN proviene de la palabra inglesa estireno acrilonitrilo. El estireno acrilonitrilo es un compuesto, claro, obviamente, por un 30% de acrilonitrilo que aporta rigidez, brillo, buena resistencia química y térmica, mientras que el estireno aporta facilidad de procesamiento, lo que se repercute directamente en una gran facilidad de reproducir moldes con gran fidelidad. Aparte, al compuesto se le añadiría un 30% de fibra de vidrio reforzada y unos polios únicos patentados que ofrecerían una gran hermeticidad, como veremos a continuación en una imagen de los propios espaciadores en sí. Ahora les quería presentar un cortito vídeo de apenas un minuto y poco, que les enseñará muy visualmente cómo se produce el puente térmico y cómo se puede mejorar el aislamiento de la envolvente del vidrio de la ventana en general en nuestros hogares.
Bueno, finalizar el vídeo, como han podido ver, la importancia de los materiales que componen el espaciador, la importancia de los materiales y la diferencia entre ellos a nivel de conductividad térmica y por ende, transmitancia térmica, aislamiento, ahorros de coste por climatización o calefacción e incluso la generación de condensaciones y smog, la importancia de un buen espaciador con un buen material aislante. Por eso me gustaría hablar de una nueva generación de espaciadores, la nueva generación de espaciadores que se viene al mercado, que se viene en Latinoamérica, porque es unos espaciadores que ya se están utilizando y están en un constante, un crecimiento exponencial, tanto en Europa como en Norteamérica y en ciertas regiones de Asia. Y como pueden ver en la diapositiva, en el centro de la diapositiva, en una imagen termográfica, se puede comparar a la izquierda una ventana que utiliza espaciadores y barrotillos de Swiss Spacer compuestos por SAN, por el estireno acrilonitril, lo que comentábamos anteriormente, y a la derecha podemos observar una ventana con barrotillos y con espaciadores compuestos por aluminio. La diferencia salta a primera vista, como en los márgenes de los laterales e inferior de la ventana, así como los barrotillos, la diferencia de temperatura respecto al centro del vidrio es enorme, lo que genera unos puentes térmicos muy grandes, generando corrientes, generando condensaciones y generando todo tipo de ineficiencias. Por eso la nueva generación de espaciadores lo que permiten es una gran reducción de puentes térmicos, debido al material estructural de que están compuestos, producen un aumento de la estabilidad del doble vidriado, una máxima eficiencia energética, lo que repercute indudablemente a un ahorro de costos económicos. La eliminación de los puentes térmicos que comentábamos repercute directamente en la eliminación de condensaciones y mohos. Por lo tanto, la prevención de la penetración de la humedad, gracias también a los refuerzos que veremos en la siguiente diapositiva, los refuerzos que llevan en los laterales, los perfiles, los espaciadores de Swiss Spacer, generan un gran confort térmico, una mayor duración del desecante, una ausencia de reflejos solares, porque los acabados son completamente mates, y unas mínimas pérdidas de gas o de aire en la cámara que se encuentra entre nuestros vidrios insulares. Los espaciadores Swiss Spacer, como podemos ver en la imagen, están compuestos visualmente por dos diferentes regiones. La parte superior estaría compuesta por un perfil de plástico extruido reforzado con fibras de vidrio, lo que es sinónimo de una garantía de aislamiento y estabilidad. En la parte lateral y en la parte inferior, que no se alcanza a ver, pero es la parte lateral y la parte inferior, estaría recubierto por unos folios patentados por Swiss Spacer, entrelazados en los perfiles, que son una total garantía de hermeticidad longeva, evitando la penetración de la humedad y la pérdida de aire o de gas en nuestras cámaras. En los ejemplos anteriores vimos cómo, modificando tanto los marcos como los vidrios como los espaciadores, podíamos repercutir directamente en la transmitancia total de la ventana. En este ejemplo me gustaría comparar únicamente los espaciadores entre un clásico espaciador de aluminio y los espaciadores de Swiss Spacer, tanto el Spacer Advanced o el Swiss Spacer Ultimate. En el primer ejemplo tenemos la típica ventana estándar que se podríamos encontrar en Latinoamérica con unas medidas de 1,8 por 1,4 metros, con dos hojas batientes de aproximadamente 2 metros cuadrados, compuesta por un marco de aluminio con una transmitancia en torno a 2 y un doble acristalamiento, un doble vidriado con una transmitancia de 1,3. Con un espaciador de aluminio, con una transmitancia de 0,11, como podemos ver ahí, la transmitancia total de la ventana sería de 1,9. Sin embargo, si lo sustituimos por un espaciador Swiss Spacer Advanced con una transmitancia de 0,047, la transmitancia de la ventana, la transmitancia total, bajaría hasta 1,69. Esto quiere decir que la transmitancia total de la ventana mejoraría en torno al 11%. Por unos pocos dólares de modificación, de implementación en una nueva línea de productos, utilizando los nuevos espaciadores, generaríamos una mejora del 11% en el total de la ventana, y si lo comparamos simplemente con el espaciador de aluminio, la mejora sería de en torno al 60%. Una mejora del 58% en el caso del Swiss Spacer Advanced respecto al espaciador de aluminio, o un 68% respecto al Swiss Spacer Ultimate. Otro cálculo tremendamente importante
más allá de los que hemos visto anteriormente, es el punto de condensación que puede alcanzar una ventana, dependiendo, en este caso, de los espaciadores que pudieran tener. Este es un ejemplo muy concreto, porque hemos tenido varios ejemplos recientemente en Latinoamérica, donde algunos clientes han tenido problemas de condensación en sus ventanas, en regiones muy cálidas, muy húmedas, con una fuerte climatización, y hemos estado analizando los casos y vamos a mostrarles un caso típico que podemos encontrar también muy fácilmente en cualquier región. Tenemos una ventana estándar en Latinoamérica de 1,8 por 1,4 con una temperatura exterior de 22, una temperatura interior, perdón, de 22 grados y un porcentaje de humedad relativa del 77%. En este caso, con las especificaciones que se encuentran en la ventana de la izquierda, con el espaciador de aluminio, si las temperaturas exteriores, la temperatura de la calle, llega hasta los 14 grados o menos, sigue bajando 14, 13, 12, 11, pero a partir de los 14 grados se produciría condensación en la ventana. Sin embargo, si sustituimos esos espaciadores por los espaciadores SwissSpacer Advanced o Ultimate, en este caso la condensación se produciría a partir de los 9 grados, 9, 8, 7, etcétera. Pero tendríamos un margen de maniobra de hasta 5 grados en la formación de condensación y, por ende, posibilidad de condensación de mos en nuestras ventanas o vidrios. Hay casos mucho más extremos, como podría ser el caso que se podría dar en el sur de Chile, en la Patagonia chilena, donde los inviernos son realmente duros y se alcanzan temperaturas realmente extremas. Por ejemplo, así de una manera muy rápida, en una ventana de PVC de 1 por 23 por 1,48, con las especificaciones que podemos ver ahí, con un marco de PVC, con un vidrio insulado, relleno de gas argón, con una temperatura interna de 20 grados y una humedad del 50%, con un espaciador de aluminio a los 3 grados bajo cero se formaría condensación en nuestros vidrios, en nuestras ventanas, y con el SwissSpacer Advanced, por ejemplo, tendríamos que bajar hasta los 9 bajo cero para que se pudiera formar condensación en nuestras ventanas. La diferencia es brutal porque estamos hablando de unos tramos muy notorios, unas diferencias muy grandes, porque llegar a los 3 grados bajo cero es fácil, llegar a los 9, a los menos 14 ya es otra situación. Por último, me gustaría comentarles muy rapidísimamente sobre la aplicación Callowin. Es una aplicación a la que pueden ustedes acceder a través de la página web de SwissSpacer. No necesitan ningún tipo de información personal, no necesitan ningún tipo de registro, está abierta para todo el mundo. Es la aplicación donde hemos estado realizando los cálculos para los ejemplos anteriores y ustedes pueden realizar los cálculos que consideren oportunos para las pruebas en su empresa, para ver qué cambios podrían repercutir, cambiar un material por otro, cambiar un componente por otro. Pueden jugar con todo tipo de información, tanto información sobre el vidrio, los espaciadores, los marcos, los barrotillos. Pueden calcular de igual manera los puntos de condensación, los puntos de posibilidad de formación de MOEs, los ahorros energéticos, los ahorros en calefacción o los ahorros en climatización, tanto en invierno como en verano, y sale directamente con el ahorro potencial en euros, en pesos, en dólares que podrían alcanzar, tanto las emisiones de CO2 que podrían ahorrar al medio ambiente de cara, como hemos comentado anteriormente, al Acuerdo de París y al nuevo horizonte al que se dirige toda nación. Y, por último, ya me gustaría mostrarles una serie de edificaciones en las que SwissSpacer ya ha realizado su aportación y está presente en muchas de las edificaciones que vamos a ver, y vamos a partir desde lo más pequeño hacia lo más grande. En este primer ejemplo tenemos las típicas casas que comúnmente están siguiendo las certificaciones Passive House, entre otras, o demás tipos de certificación de alta eficiencia energética, caracterizadas todas ellas por grandes ventanales en búsqueda de una gran luz, una conexión con el exterior. Algunas de ellas, como pueden ver, están en Francia, en Italia, en Suiza, en España o en Italia. Tener grandes ventanales en una vivienda repercute directamente, si no están bien aisladas, en unos gastos energéticos muy grandes. De ahí la importancia de la nueva eficiencia energética a los horizontes a los que nos dirigimos. También esta nueva tecnología, estos nuevos componentes, se están utilizando en multitud de hoteles, en multitud de oficinas, incluso concesionarios, donde la envolvente transparente del edificio es fundamental. Prácticamente toda la envolvente es vidrio.
y se están utilizando mucho, también como podemos ver ahí en Europa, en Alemania, en Polonia, en Francia, en República Checa. Y por último, ya a modo de culminar mi presentación y no hacerla más larga o más pesada con más datos, más gráficas o más cálculos, simplemente comentar las grandes obras de la arquitectura moderna en las que también Swiss Spacer ha tenido su aportación, como por ejemplo la famosísima Torre Eiffel, donde recientemente se han acometido unas obras de reforma en la segunda planta que se han acristalado para el restaurante que allí se va a realizar, las torres Morbus de Bruselas, el aeropuerto Prince George en Canadá, el famosísimo Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Torre de Londres, por último el Turning Torso, el edificio residencial del célebre arquitecto español Santiago Calatrava. Todo ello desde la vivienda unifamiliar más pequeña hasta la obra de ingeniería más famosa y más reconocida mundialmente, se están adaptando a los nuevos materiales, a los nuevos componentes, a las nuevas especificaciones y regulaciones alcanzadas en el Acuerdo de París y que poco a poco cada gobierno tendrá que ir fomentando y en cierta manera beneficiando a través de ahorro de costes en medida de ahorro de impuestos, bonificaciones para inversionistas y demás. Y este es el futuro que nos depara en Europa, en Norteamérica, en ciertas regiones de Asia. Ya es un presente con un futuro exponencial, y en Latinoamérica en breve empezará a funcionar de igual manera. Por ello, todos juntos debemos remar hacia una misma dirección, estar preparados para el cambio, dar el primer paso y poco a poco adentrarnos desde las especificaciones concretas de cada país. No son los mismos requerimientos, por supuesto, que pueda tener Alemania o pueda tener Corea, con los que pueden tener algún país de Latinoamérica. Partimos de bases muy distintas, pero todos remamos juntos hacia un mismo futuro y todos debemos enfocar el futuro buscando la máxima eficiencia posible de cara a nuestros hijos y a nuestros nietos. Con esto quiero dar concluida mi presentación. Le cedo de nuevo la palabra a Sergio y una vez más les quiero agradecer su tiempo y su atención por esta presentación. Gracias por asistir esta tarde con nosotros en este webinar y que tengan un resto de día fantástico. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. A continuación pasamos a la siguiente ponencia, liderada por Javier Echavarría, como Technical Sales Manager de Gebar Stahl. Él va a hablar ya más de ventanas, en específico, en este caso, ventanas PVC. Podría ser, y habrá otros seminarios donde se hable más de ventanas de aluminio. Y en este caso, Javier va a hablar de la importancia tremenda que tiene la hermeticidad y el aislamiento en lo que es el marco hoja de ventanas y cómo afectan los componentes estructurales a todos estos requerimientos para que sean longevos y sostenibles a lo largo del tiempo. Javier, puedes empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sergio, por darme el paso. Y en segundo, bueno, buenos días a toda América, buenas tardes para toda la gente que está escuchando desde aquí en España. Y nada, vamos a empezar a hablar un poquito de la hermeticidad, que como bien decía Sergio, acabas de comentar ahora, la he comentado antes con las diferentes certificaciones que tenemos ahora mismo en la importancia en la edificación sostenible que tiene la hermeticidad. Entonces vamos a empezar hablando de qué es esa hermeticidad. Cuando hablamos de hermeticidad, ¿qué buscamos? Bien, pues algo hermético es algo que está completamente cerrado. En el nivel constructivo, lo que hablamos de hermeticidad es conseguir que un edificio esté completamente cerrado y que ningún tipo de fluido entre ni salga. Para ello, a nivel de proyecto, hay una forma de conseguir lo que es únicamente con un boli, un lápiz, conseguir que toda la envolvente del edificio, tanto la sección transversal como de planta, seamos capaces de hacerla con un único trazado, sin levantar el boli. Con ello conseguiremos, pues como bien decía Sergio, una eficiencia energética muy importante, junto con el aislamiento, que también, obviamente, las dos unidas forman lo que es una base para luego mejorar en eficiencia energética. Bueno, las gafas que tengo la pantalla un poco lejos. Bien, hermeticidad en ventanas. Como bien decía Sergio, vamos a empezar a hablar un poco más hacia una envolvente transparente que tienen las construcciones. Y vamos a empezar por la estanqueidad del agua. Parece algo bastante lógico,
que haya que conseguir una estanqueidad al agua. Pero la realidad es que el otro día mismo, en casa de un amigo mío que se acaba de comprar una nueva casa, tuvo problemas con esto. El agua se filtraba, era un problema de instalación, pero ese problema puede venir por cualquier parte de los componentes que utilizan para las ventanas de PVC en este caso, que es de lo que más vamos a hablar. Importantísimo que la fabricación sea la óptima, que la instalación esté hecha de la forma correcta. Incluso ya hoy en día hay materiales que están preparados para que sea una instalación sencilla y eficaz, que además de dar esa hermeticidad que necesitamos, hacen un control de aislamiento. También buscamos en hermeticidad, la parte más importante, la permeabilidad del aire, que el aire ni entre ni salga porque se escaparían, como bien han explicado antes, toda esa transmitancia del calor se escaparía a través de esas corrientes de aire. Resistencia al viento. Es muy importante el tema de la resistencia al viento. Hablamos de resistencia al viento de la manera en que cuando una ventana no resiste de forma óptima, genera holguras que acaban filtrando el aire. Por ello necesitamos que la permeabilidad del aire, a través de esa resistencia, se mantenga. Y capacidad estructural, al final una ventana tiene muchos componentes que necesitan de una estabilidad para que aguante durante muchos años. Ahí abajo he puesto durabilidad en una ventana en el sentido de que necesitamos que todas esas cosas que estamos viendo, estanqueidad del agua, permeabilidad, resistencia, aguanten durante muchos años. Es la parte más importante que nos van a aportar estos complementos, estos componentes que tienen las ventanas. Bueno, en las certificaciones que hemos hablado previamente hay una forma de medir esta hermeticidad y se hace a través de los test blower door. Los test blower door, lo que se busca es mirar la estanqueidad que tiene una vivienda, un edificio en este caso, para ver la eficiencia energética que puede llegar a tener junto con una termografía que hemos visto alguna en la presentación de SUSSpacer, pero vamos, la unión de ambas generaría lo que es la eficiencia energética a nivel constructivo. Este test blower door lo que se hace es se cierran o se sellan, se condenan todas las aberturas naturales, es decir, chimeneas, filtros del aire acondicionado, sistemas de ventilación, para cambiar la presión dentro de la construcción y de esta manera ver los flujos de aire que entran y salen o las renovaciones por hora que se generan. De esta manera podemos establecer una forma de medir la hermeticidad de cualquier tipo de construcción. Y ahora vamos a hablar un poquito más, como decíamos, un poquito más acerca de las ventanas de PVC. Como conocéis, hay varios sistemas de PVC. El PVC es un material muy buen aislante de la temperatura. Y bueno, la importancia o el aislamiento que genera una ventana de PVC se puede medir en muchos factores, entre otros es la materia prima, es decir, que el PVC y sus aditivos sean de la mejor calidad, la ingeniería que tiene ese propio diseño, el extrusionado, incluso el número de cámaras, todo es importante a nivel constructivo. Luego, a nivel estructural, los sistemas de PVC necesitan de componentes de mayor rigidez, de mayor estabilidad. Por ello, entramos ahora más adelante, vamos a hablar de los refuerzos y la importancia de todos los componentes que forman las ventanas de PVC. Bueno, aquí tenemos 4 de los componentes más importantes, por no decir los más importantes. Por una parte, los refuerzos que van a aportar esa rigidez y esa durabilidad, ¿vale? Que necesita un perfil de PVC para el correcto funcionamiento tanto de los herrajes como de alguna forma que aguante ese peso del vidrio. Por otro lado, vamos a tener los herrajes, que son los que diferencian entre una apertura y un cerramiento. Estos herrajes nos van a dotar de la posibilidad de abrir y cerrar un hueco en la pared, ¿no? Por así decirlo, hueco entendido desde el punto de vista normativo. Entonces, la calidad de estos componentes es primordial, ya que estos van a influir directamente en la durabilidad de la solución. En cuanto a la tornillería, muchas veces es la gran olvidada, pero la tornillería es la que realmente está uniendo todos los componentes, es decir, la que va a unir el herraje con el refuerzo, y esto genera una estabilidad muy importante. Es muy importante que la tornillería tenga la misma calidad, tanto que el acero utilizado en los refuerzos como en los herrajes.
De esta manera evitamos que se creen holguras que puedan luego producir mayores vibraciones y a su vez perdamos un poco de hermeticidad. Y luego en la parte del vidrio, pues bueno, al final el vidrio es la mayor parte de la superficie de una ventana y donde se van a recibir las fuerzas. Y al final necesitamos que el vidrio, esas fuerzas, sea capaz de transmitirlas de una manera óptima y de alguna forma den esa seguridad y durabilidad que tiene a toda la solución. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño parón porque creo que es importante conocer que tanto la tornillería como los herrajes como el vidrio, todo tiene una importancia infinita cuando estamos hablando de hermeticidad y de estabilidad y de rigidez de una ventana. Pero vamos a enfocarnos ahora en los refuerzos de ventanas de PVC, porque también hay que entender que es el alma de la ventana. Es donde todos esos componentes se van a juntar y van a dar estabilidad a lo que es la ventana de PVC. ¿En qué consiste un refuerzo de PVC? O sea, un refuerzo de acero para ventanas de PVC. Bueno, como hemos dicho antes, sirve para la fijación tanto de herrajes como de la propia estructura donde va instalada. Esto genera que sea muy importante que la calidad del acero sea la óptima, ya que si no es óptima se generarán holguras que a su vez generarán mayor vibración y que a su vez perderemos la hermeticidad necesaria para las construcciones que estamos comentando previamente. Y luego también hay que tener en cuenta que tienen que dar una estabilidad al PVC, que realmente el PVC a nivel estructural tiene unas capacidades bastante buenas, pero necesitan de estos sistemas o de estos refuerzos de acero para dotarles de una mayor estabilidad y rigidez. Y luego el peso del acristalamiento, como sabemos, un cristal, dependiendo de sus dimensiones, y sobre todo cuando estamos hablando de triple acristalamiento o doble acristalamiento, que son las nuevas construcciones las que se están dando, es un peso bastante importante que hay que solventar, que el PVC quizás le cueste un poco a nivel de capacidad estructural. Luego, una buena calidad de refuerzo, como pongo ahí, garantiza el funcionamiento de una ventana durante años. Este es un factor muy importante. Al final, nosotros, cuando compramos una ventana, cuando la instalamos, cuando pedimos en obra que nos hagan una ventana, buscamos que nos dure muchísimo tiempo. No prestamos atención, incluso a veces las maltratamos. Todo este tipo de componentes de alto rendimiento lo que conseguimos es que la durabilidad aumente. Bueno, aquí ya entrando un poquito en las soluciones que damos en Gebag, vemos los refuerzos de acero galvanizado. Nosotros ahora hablaremos más adelante sobre ello, pero bueno, tenemos una solución diferencial con un acero mejorado que te garantiza el funcionamiento y la durabilidad durante muchísimos años. Al final, cuando hablamos de calidad del acero, estamos hablando de muchísimas cosas. Estamos hablando de una estabilidad, estamos hablando de una seguridad que a largo plazo va a hacer que recuperemos parte de la inversión hecha en una ventana y en una instalación. Por otro lado, tenemos algo único, que son los refuerzos con rotura de puente térmico. Esto lo único que nos aporta es, aparte de toda esa capacidad estructural que tiene el acero, nos da un aislamiento superior, bajando hasta 0,2, como antes ha hablado bien Enrique, disminuyendo hasta 0,2 la transmitancia que provoca el perfil en el marco. Esto es un factor muy importante y muy novedoso porque en las nuevas construcciones están pidiendo requerimientos muy importantes a nivel constructivo y sobre todo de ventanas, ya que la envolvente transparente es una de las partes más importantes en los test blower door y en todo lo que tiene que ver con el aislamiento. Este tipo de perfiles los tenemos patentados por Gebag y son un avance muy importante en la nueva construcción. Y por último tenemos los refuerzos de galte de vidrio, muy utilizados en algunos sitios de Latinoamérica para grandes puertas o puertas sobredimensionadas, donde van a ayudar a soportar todo el peso del vidrio y evitar esas vibraciones que se dan debido a las grandes dimensiones. Un poquito, problema técnico. Ahora. Y por último,
vamos a hablar un poco de Gebar y de la solución de Gebar-Stahl. La solución de Gebar-Stahl mejora el rendimiento. ¿Cómo mejora ese rendimiento? A través de la calidad del acero. Nosotros tenemos 35 años de experiencia en el mundo del acero y del conformado y tenemos ya una serie de proveedores que se han convertido en partners por darnos la materia prima con mejor cualidades que hay en el mercado. Por ello, nosotros decimos que nuestro rendimiento del acero nos va a dar mayor durabilidad y os va a dotar de una mayor capacidad estructural en vuestras ventanas que se va a transformar en sí en una hermeticidad. También hablamos de máxima protección anticorrosión. Nosotros, nuestros perfiles llevan un galvanizado de máxima calidad para proteger este acero del almacenaje que tenemos muchas veces, de esa humedad que puede haber en el ambiente y que va a hacer que nuestro acero sea siempre esté siempre en la mejor forma posible en las ventanas de PVC. Ahora vamos a hablar del conformado. El conformado es la forma en la que nosotros trabajamos el acero. Es decir, es un medio de producción entre aceros doblado y nuestra maquinaria en Alemania tiene grandes ventajas en cuanto al conformado. Conseguimos un conformado único con tolerancias mínimas y una mejora clara de la capacidad estructural de la forma final que le queremos dar y del diseño final que le queremos dar a nuestros perfiles. Por último, conseguimos una alta resistencia estática. La resistencia estática la conseguimos a través de una mejora en las tolerancias de nuestros perfiles. Al generar tolerancias que se adapten perfectamente a los diferentes sistemas de perfiles de PVC que existen en el mercado, conseguimos que esa alta resistencia estática se transforme en una estabilidad y una seguridad y una sostenibilidad en el sistema de PVC. Y por último, la resistencia dinámica, a través de esta calidad del acero superior, lo que vamos a conseguir es que se evite que tanto la tornillería como muchas veces el maltrato que le hacemos al herraje que pasa al refuerzo, se transforme en vibraciones o otro tipo de fuerzas que se generan por el dinamismo que tiene una ventana. Estas holguras al final generan falta de hermeticidad que provoca pues, una pérdida energética que es un problema a largo plazo para todo este tipo de construcciones eficientes. Luego acá hay un factor importante, que es todo este tipo de componentes que muchas veces el cliente final no lo ve. Nosotros tenemos que mostrárselo como fabricantes, como personas que están intentando cambiar el estándar o personas que se van a adaptar a ese nuevo estándar que viene, hay que explicárselo a nuestros clientes. Explicar qué ventajas van a tener a corto, medio largo plazo, sobre todo utilizando todo este tipo de componentes. Por ello, hemos establecido unos 5 principios básicos que el cliente va a conseguir con nuestros perfiles, en el caso de Spacer con sus espaciadores, pero es muy importante que hagamos llegar toda esta información a los clientes. En primer lugar, seguridad anti-intrusismo. Si conseguimos que el perfil Gebar sea de la calidad como nosotros tenemos y se instale de una manera eficaz, vamos a conseguir una mayor estabilidad en la ventana que va a dar mayor seguridad a lo que es el sistema. Por otro lado, tenemos, el amarillo no lo veo, una elevada longevidad. Bueno, la elevada longevidad, si nosotros le hacemos llegar al cliente que una ventana con un perfil Gebar le va a durar entre 25, 30 años, 40, 50 años, va a preferir realizar una inversión que comprar una ventana que le va a durar 15, 10 o incluso a los 2 años le va a dar algún tipo de problema. Al final, toda esta información necesitamos de hacérsela llegar al cliente, porque es el que va a tomar la decisión y el que está dispuesto a invertir lo que sea necesario para su seguridad o para su propia inversión en su casa. Más que una capacidad estructural, esto hay que vendérselo también al cliente como una forma de dar estabilidad y seguridad hacia posibles errores que pueda haber a corto plazo. Es decir, muchas veces nos hemos encontrado ventanas que no cierran del todo bien al segundo año o puertas que también las bisagras se estropean en unos años. Entonces, todo eso necesita una máxima capacidad estructural
desde el punto de vista del refuerzo, que muchas veces es donde se encuentra el problema. Luego, los refuerzos con rotura de puente térmico, ya hemos hablado anteriormente de ellos. Si nosotros le explicamos al cliente que esta repercusión o esta rotura de puente térmico puede generar que haya una mejora en la eficiencia energética y que, en consecuencia, va a haber una mejora en un ahorro energético y un ahorro de costes que va a tener durante muchos años, seguramente sea la persona o el cliente el que va a decidir invertir en este tipo de refuerzos. Luego, con el Passive House y la hermeticidad duradera, como ya hemos comentado antes, la hermeticidad es uno de los puntos claves en lo que es la construcción pasiva o en otro tipo de certificados de alta eficiencia energética. Y que el futuro al final va por ahí. Entonces tenemos que hacer llegar al cliente que este es el nuevo modelo y que esto es lo que él necesita. Muchas gracias a todos. Pues dejamos aquí los correos y más. Os paso con Sergio para que acabe la presentación. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos. Simplemente tenemos algunas preguntas a nivel de las personas inscritos que han realizado y vamos a pasar a contestarlas. Jordi Masalles, de República Dominicana, nos pregunta y nos comenta que las ventanas de PVC en República Dominicana, donde él está ejerciendo lo que sería todo su proceso productivo de ventanas, se degradan producto del sol tan fuerte que tenemos en el trópico. ¿Se ha hecho alguna mejora en la calidad del mismo? ¿Cuáles son las garantías con este tipo de ventana? Bueno, aquí tanto Javier como yo podríamos contestar esta pregunta, pero la parte quizá, bueno, puedo contestarla yo a nivel de lo que sería de sistemas de PVC, con los que desde hace ya más de 12 años tengo relación con todos los sistemas de PVC, algunos de origen alemán, de origen belga, origen turco. Hay sistemas de PVC buenos en todos los mercados. Lo que sí es verdad es que en mercados de alta radiación, en mercados donde lo que es a nivel de la radiación UV, o sea, los rayos UVA, son muy potentes, el sistema de PVC base tiene que ser un sistema de PVC de calidad. Eso es una realidad. Sistemas de PVC de calidad los encontráis en productores ya muy extendidos en América Latina, productores, podemos decir nombres, como son un Kommerling, como son Rijau, como son de Keunig, como puede ser Beka, etcétera, etcétera, pero hay más. Es decir, hay productores también en otros mercados, como puede ser Turquía, como puede ser Bélgica, como puede ser Francia, como puede ser España, etcétera. Quiere decir que lo que es importantísimo es esas resinas, esos aditivos que lleva la fabricación de lo que sería la materia prima del PVC y la calidad de la extrusión de ese PVC. Es decir, si nosotros estamos en un mercado de alto requerimiento a nivel de insolación, necesitamos un sistema de PVC que queramos producir, distribuir, vender y comercializar. Tenemos que elegir un buen partner, tenemos que elegir un buen sistema de PVC, exactamente igual que hay que elegir un buen componente. Un resumen de este taller y de este webinar es exactamente eso. La calidad de los componentes junto a la calidad del sistema que los integra, que es el sistema de PVC y el vidrio, eso es lo que realmente consigue un diferencial. Y yo le puedo asegurar que sin lugar a dudas en República Dominicana pueden tener ventanas de PVC con vidas útiles de 40 años sin ningún problema. Sí es verdad que tiene que elegir un proveedor a nivel de sistema de PVC de alta calidad, unos componentes de alta calidad, unos vidrios y unos componentes de este vidrio de alta calidad, porque son mercados exigentes a nivel de grandes humedades, grandes radiaciones, y eso genera dilataciones, genera movimientos que la ventana tiene que cuadrar. Y luego también se pueden generar problemas de amarilleo o problemas de falta de lo que es de que el PVC, si no tiene calidad y no tiene los aditivos suficientes o de la calidad suficiente en cantidad y en calidad, podría dar problemas. Pero le aseguro
que hay sistemas, estaré encantado de poderle presentar a sistemas que trabajan con nosotros de forma habitual a lo largo del mundo. Por ejemplo, sistemas que trabajan con requerimientos incluso más exigentes que los que hay en Centroamérica, en algunas partes del sudeste asiático, y le aseguro que pueden funcionar. Espero que la pregunta se le conteste, pero no dude en contactarnos y estaremos encantados, no se preocupe que le contestaremos a su pregunta y le podemos recomendar sistemas y directivos que se van a poner en contacto con usted sin ningún problema para que pueda elegir el sistema de PVC adecuado para su mercado. Vamos a ver si hay alguna... Hay una pregunta más también, vamos a ver. Entiendo que al cambiar la parte horizontal del refuerzo, que es la que va en sentido del flujo de temperatura, por un material aislante, tendremos una disminución en el flujo de energía. Pero ¿han realizado estudios o simulaciones para saber de cuánto es la mejora? ¿Qué repercusión tiene en el valor U de los perfiles? Vale. En el UF aproximadamente se reduce cuando cambiamos. Entiendo que está preguntando por los perfiles, los refuerzos de acero con rotura de puente térmico, con la misma capacidad estructural y longevidad que el acero, pero con una gran ventaja a nivel de que generan la única ineficiencia que tiene el acero, que es un buen transmisor, y las mejoras en torno del UF. El UF mejora desde un 9 a un 15% en lo que sería una ventana con marco y hoja, y en puertas mejora más entre el 14 y el 20% el UF. La reducción de la transmitancia se genera en torno a una reducción de un 14 a un 20 en puertas. ¿Por qué en puertas es superior la mejora de la transmitancia del UF? Pues porque los refuerzos de acero en las puertas, como son más grandes, generalmente tienen mayores espesores, aún transmiten mejor lo que sería el calor o el frío. Al generarles una rotura de puente térmico, aún mejora más la mejora del UF y la influencia que tiene el refuerzo en el aumento de la transmitancia. El refuerzo es tremendamente importante, no hay un elemento con la estabilidad del acero, ni siquiera con las diferentes innovaciones. Las pruebas a nivel de tornillería a largo plazo, las pruebas a nivel de solución a largo plazo de lo que sería fatiga de materiales. Por eso nosotros seguimos con acero con rotura de puente térmico, porque el acero es un material que da una estabilidad real durante décadas. Lo único que la rotura de puente térmico en un refuerzo de acero aún mejora también esa transmitancia del UF en puertas en torno entre un 15 y un 20 y en ventanas entre un 10 y un 15 aproximadamente. Le podemos mandar, si le parece, estudios reales de sistemas ya de América Latina. Hay algunos sistemas ya que se han implantado con rotura de puente térmico tanto en México como en Chile. En el caso de Chile en la Patagonia, en el caso de México todo lo contrario, en una parte muy, muy cálida de México, y le aseguro que se puede mejorar la transmitancia sin poner en peligro la capacidad estructural de su ventana. De ahí el que se siga utilizando una parte de acero, pero con esa rotura de puente térmico. Esta pregunta nos la hicieron desde México, y bueno, pues si tenéis alguna pregunta más, aquí aparece otra. ¿Cuál podría ser el ahorro total al cambiar de espaciador? Bueno, pues ahí pasamos a Enrique, que puede contestar la pregunta a nivel de Swiss Spacer. El ahorro total, él puede, yo creo, hablar muy bien a nivel de ventana, y si quieren luego podemos hablar a nivel de edificio incluso. El ahorro total dependería de los componentes iniciales de la ventana. Tendríamos que considerar las dimensiones de la ventana, su superficie, su área total, el área total del vidrio, los componentes que conforman el marco, que conforman el espaciador, que conforman el vidrio en sí mismo. Y con estos datos le podríamos ofrecer un porcentaje, en torno a un 9, 10, 11% de mejora respecto a la transmitancia, y con eso podríamos calcular el ahorro total, el ahorro monetario, el ahorro en la factura final de los costes energéticos. Lo que sí le voy a pedir, porque claro, para calcular esos costes, esos ahorros de costes, necesitaríamos tener
toda la información de primera mano, así que como aparece en la diapositiva que pueden ustedes ver, si me facilita toda la información, yo con sumo gusto se lo calculo en un momento y me pongo en contacto con usted y le explico con total detenimiento y con total detalle el ahorro total que podría tener sustituyendo los tradicionales espaciadores que pudieran estar utilizando por los nuevos espaciadores de SwissSpaces. Para añadir a Enrique, a nivel de los estudios que tenemos en el consorcio Passive House y en otras empresas y asociaciones certificadoras, solo la mejora en las fachadas, la mejora en las envolventes transparentes, normalmente en muchos edificios genera ahorros totales solo con cambios del espaciador de aluminio a un espaciador Warm Edge de alta eficiencia energética como SwissSpacer, puede haber ahorros de hasta el 8% en todo el edificio, del consumo de un edificio completo. Lo que aportaría las ventanas pueden estar mejoras de 20, 30, 40% por el cambio de una ventana de vidrio simple o vidrio sencillo con un perfil o un marco de alta transmitancia, como eran ventanas ya pues, de décadas pasadas. Ahí puede haber ahorros de 30, 40% que solo cambiando ventanas mejore la capacidad de la reducción acústica, mejore la capacidad y la reducción de consumos energéticos, pero solo hablando de espaciador, los cálculos que tenemos en el consorcio pueden llegar al 8%, solo cambiando un componente tan pequeño que apenas suma unos pocos dólares en lo que es el coste de una ventana completa. Primero, unos dólares en el vidrio, y el vidrio cuando se pasa a lo que sería el fabricante de ventanas, pues son otros dólares. Pero por unos pocos dólares se puede conseguir un ahorro tremendo entre 6, 7, 8% en un edificio completo, ¿vale? Con la misma ventana. Si ya cambiamos la ventana desde una ventana mucho más ineficiente, conseguimos muchísimos más ahorros a posteriori. No sé si hay alguna pregunta más. Pueden aprovechar si tienen alguna, sin lugar a dudas. Según nos comentan aquí, ya no parece que haya más. Simplemente, si es así, cualquier pregunta que tengan dentro de unos minutos, mañana o cuando tengan menester, no duden en preguntarnos, no duden en mandarnos un email. Nosotros les mandaremos un email a cada uno de ustedes agradeciéndoles su presencia hoy, con lo cual va a ser muy fácil que respondan sin ningún problema cualquier requerimiento a nivel de ventanas de PVC, cualquier requerimiento a nivel de refuerzos de acero o de cualquier otro componente estructural, muchos de ellos socios nuestros en el consorcio, cualquier requerimiento a nivel de vidrios y cualquier requerimiento a nivel de espaciadores de alta eficiencia térmica como SwissSpacer o refuerzos de acero de alta calidad como Gebar Stahl. Para terminar, sí me gustaría poner en valor que todos estos componentes puede ayudarles también a generar un modelo de comercialización mejorado, les puede ayudar a generar una notoriedad de marca y segmentación de su mercado mejorado, y no duden en el que después de estos seminarios, reuniones con clientes o con personas como ustedes que pudieran estar interesados, aparecen otro tipo de seminarios que son seminarios de formación para sus equipos de venta. No duden en preguntarnos tanto para Gebar Stahl como para SwissSpacer, tanto para lo que es la venta del vidrio a las fábricas de ventanas o otro tipo de fachadas, y también la venta de ventanas de PVC, ventanas de aluminio, como SwissSpacer, Gebar y otros componentes pueden ayudarles a generar un mejor proceso de comercialización en el que, aunque parezca que los costes se incrementan un poco, por supuesto, con la gran calidad asociada, pero las ventajas son muy superiores, y cuando se ponen en valor en el proceso comercial se generan procesos donde los clientes terminan valorando y los clientes terminan dándose cuenta de que una ventana con buenos componentes, con un buen sistema de PVC, un buen vidrio, con un buen proveedor de vidrio y con un buen transformador de vidrio, tiene unas ventajas enormes durante décadas para toda la cadena de valor del mundo de la fachada, de la ventana, de las puertas y del vidrio. Y sin más, estaríamos terminando. Agradecerles mucho su presencia. Les mandaremos un email a cada uno de vosotros y de ustedes.
Y por favor, no dudéis en comentarnos cualquier requerimiento, necesidad o duda. Muchísimas gracias por su atención y ponemos fin a este webinar. Muchas gracias. Que tengáis muy buen día todos los asistentes. Muchas gracias.